Señor en Hebreos, el capítulo número 10. Hace 8 días estábamos viendo, o el tema fue, no se haga mi voluntad sino la tuya, y hablamos acerca de que Jesús estaba en el Getsemaní. ¿Se acuerdan del Getsemaní? Que el Getsemaní es un lugar de angustia, que el Getsemaní es un lugar de dolor, que el Getsemaní es un lugar donde se amaceran o se oprimen las olivas para sacar el aceite de oliva. Eso es Getsemaní. La palabra Getsemaní es un lugar de dolor, es un lugar donde sale el aceite. Jesús, entonces, hace 8 días hablamos de ese tema. Jesús está en el huerto del Getsemaní y ha invitado a sus discípulos a orar. Fue lo que vimos hace 8 días. Y Él escoge 3 de sus discípulos, los más, digamos que los más relevantes para Él en cuanto a la oración. Él los lleva y los invita para que por favor oren juntamente con Él, pero resulta que sus discípulos se duermen. Y Él está orando y dice que ora de una manera angustiosa, porque sabe que al día siguiente va a ser llevado a la vía dolorosa. Y por la vía dolorosa va a llegar a la cruz del Calvario a derramar su sangre. Lo interesante que hablábamos hace 8 días es que el libro de Filipenses, el capítulo número 2, versos 6, 7, 8 y 9, dice claramente que el Dios eterno que vino, tomó forma de siervo, ese Dios eterno que es Jesucristo, que estaba en el seno del Padre desde la creación, que es lo que habla Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo estaba con Dios. Ese verbo, esa palabra bajó, descendió y tomó la forma de un hombre común y corriente. Jesús iba al baño, Jesús ensució pañales, porque es que en la religión ven a Jesús muy lindo, en la religión lo ven canadiense, en la religión lo ven mono de 2 metros, con bíceps, tríceps. Hollywood lo ve con los ojos azules, radiantes. Hollywood lo ve con barba dorada. Hollywood lo ve con, mejor dicho, con todas las de la ley. Lo ven un hombre, un Ken. Hollywood lo ve de esa manera. Pero resulta que no es así. Resulta que él toma forma de siervo como cualquier hombre. Dice la Biblia que ese bebé cuando nació ensució pañales. Eso dice la palabra. Pero en la religión dicen que Jesús no ensució pañales. En la religión dice que Él era lindo, lindo, lindo. Isaías, el capítulo 53, está diciendo claramente que Jesús no era de hermoso parecer. Profetizado 750 años antes de que Él viniera. Imagínese eso. Profetizado por más de 4000 años para que Él viniera. Imagínese esto. Ha hablado en el comienzo del Pentateuco, ha hablado en la ley, ha hablado en los profetas. Y el último profeta, que fue Juan el Bautista, lo ve con sus ojos, lo toca, además familiar cercano, primo de él. Fuera de eso lo bautiza, ve descender al Espíritu Santo en forma de paloma. No es que el Espíritu Santo sea una paloma, sino que desciende como una paloma sobre la humanidad de Jesús y lo empodera. ¿Para qué? Para traer la obra del Padre, las palabras del Padre, la autoridad del Padre y el perdón del Padre. Él va a ir a la cruz y entonces Él está en el Getsemaní triste. Dice que está triste y angustiado. ¿Usted alguna vez ha estado angustiado? Porque no puede pagar el recibo del Hydro, porque no ha pagado la renta, porque no ha hecho mercado. ¿Usted ha estado angustiado porque la nota le quedó mal? ¿Por qué ha estado angustiado? Pues eso no es nada comparable con la angustia que sufrió nuestro Salvador en la cruz del Calvario. Iba a derramar su sangre e iba a sentir el dolor más ignominioso que cualquier ser humano hubiera podido sentir. Dijimos hace 8 días que en la teología mal enseñada que se enseña en las universidades teológicas, en los seminarios teológicos,
y aún en algunas congregaciones, las que sean, se dice que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Quiere decir la mal llamada unión hipostática, que no es verdad. Entiéndase bien que Jesús sí es Dios, pero la Biblia dice que Él dejó la gloria de Dios arriba, en el Padre, en el cielo. El tercer cielo fue creado para Él y por Él. Y entonces Él abandonó su gloria. Él abandonó su gloria. Y dice que tomó forma de siervo y se humilló y se convirtió en un ser común y corriente. Al estar aquí en la tierra era un hombre común y corriente. Pero sí era hijo de Dios, claro que sí era hijo de Dios, pero no tenía el poder de Dios. Quiero que entienda y no malinterprete, porque usted puede decir, ¿cómo así? ¿Jesús no es Dios? No, Jesús sí es Dios. Jesús es Dios. Jesucristo es Dios. Pero Él descendió sin la gloria del Padre. ¿Entiende usted? Sin el poder, en otras palabras, sin los poderes del Padre. Bajó como un humano. Y como humano sintió la cruz. Como humano sus manos fueron atravesadas por clavos. Sus pies fueron atravesadas por clavos. El doctor Telmo Salas, en su obra literaria, dice claramente que él sintió algo que le ocurrió en ese momento, que se llama hematoidrosis, que es la angustia tremenda, y se mezcló el sudor con su sangre y salían gotas de sangre en medio de la oración que él estaba haciendo, porque él estaba sufriendo una angustia inmensa. El doctor Telmo Salas, en su obra literaria, está explicando de qué murió Jesús y cómo murió Jesús científica o médicamente hablando. O sea que él murió como cualquier reo, pero como cualquier humano. Porque si hubiera muerto como Dios, entonces no tendría razón de ser, no hubiera sufrido. Pero él sufrió el dolor más ignominioso en la cruz del Calvario. Ese es el Getsemaní. Y él dice en ese momento, Señor, yo no quiero que esto ocurra. No quiero que esto ocurra. Él dice claramente, Señor, yo no quiero que esto pase. Por favor, quita de mí esta copa si es posible. En otras palabras, quita de mí esta prueba si es posible. No quiero ir. Se da cuenta que él sentía también ganas de abandonar la misión de alguna manera. Y por eso hace 8 días hablábamos, ¿a usted ha tenido ganas de decir yo no quiero ir, no puedo hacerlo? ¿Usted no ha sentido eso alguna vez? ¿Usted no ha sentido miedo, temor, angustia, dolor? Todo lo hemos sentido. Pero a veces pensamos que Dios no lo sintió, Él lo sintió más, todavía mucho peor que lo que nosotros pudiésemos sentir. ¿Pero por qué lo sintió? Para que nosotros también sintamos y experimentamos que Él sufrió mucho más de lo que nosotros podemos sentir en esta tierra. ¿Cuántas veces usted ha pasado por momentos angustiosos y difíciles? Y el Señor Jesús nos dice, no importa, yo he pasado por aún mucho más que lo que tú estás pasando. Por los problemas más difíciles que tú tienes, no son comparables con lo que yo voy a pasar. ¿Qué es ir a dónde? A la cruz, a la cruz. Esa sangre fue derramada por usted, 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 por mí. Y por eso es que valoramos la sangre del Cordero. Y por eso es que venimos a un culto. A un culto no venimos a mirar qué ropa trae el otro. Ahí venga, qué zapatos. Ya las niñas se pusieron los pantalones cortos o los shorts, o ya empezó la primavera. Independientemente de cómo usted se vista, eso a Dios no le importa. A Dios no le importa si usted se viste de una manera o si se viste de la otra. Las iglesias legalistas, lamentablemente, le están prohibiendo que si usted se pone pantalón, no puede entrar a la iglesia. O que si se maquilló, no puede entrar a la iglesia. O que si tiene un labial, no puede entrar a la iglesia. O que si tiene un tatuaje, no puede entrar a la iglesia. Todas las iglesias legalistas están colocando leyes de hombres, dictaprobancia humana, pero no estamos entendiendo el evangelio. Ahora, no estoy diciendo con eso que se nos volvamos locos físicamente para entonces recibir al Señor o tener comunión con Él.
sino que nosotros tenemos que entender la palabra que es espiritual y que a lo que a Dios le importa y le agrada es lo que a Dios le desea que usted y yo podamos tener es vida en el espíritu, que nosotros tengamos la salvación por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ese es el dolor ignominioso. Entonces Él le dice al Padre: Padre, yo no quiero ir, pasa de mí si es posible esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese orden de ideas, hoy la palabra es: vengo a hacer tu voluntad. ¿Quién vino a hacer la voluntad del Padre? Jesús. Y así como Jesús es nuestro modelo, pues nosotros también deberíamos hacer la voluntad del Padre. A veces la gente ni siquiera sabe cuál es la voluntad del Padre. Ay, ¿será que entro a estudiar ingeniería o química? ¿Entro a estudiar matemáticas o entro a estudiar arte? ¿Será que me caso con el gordo o con el flaco? ¿Será la voluntad tuya que me case con un canadiense o un chochombiano? ¿Será ahí? Esa es su voluntad, sus deseos y sus anhelos. Pero la voluntad de Dios es que todo aquel que ve al Hijo y lo conoce y tiene relación íntima con Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque para eso vino el Hijo, para derramar su sangre, para que usted no se pierda. Y si usted se pierde, es porque usted quiere, porque esa es su voluntad, porque usted no quiere tener una relación con Él, no religiosa, no mística, no dogmática, la que sea, sino que sea la religión íntima. Por eso Él vino ¿a qué? ¿A hacer qué? Su voluntad. Hebreos capítulo número 10, por favor. Mire lo que dice la palabra. Verso número 1 al 18. Lo voy a leer acá en Reina Valera 1960. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿La ley puede hacer perfectos a los que se acercan a Dios? No, para nada. Debe entender usted algo importante. En el Antiguo Testamento la gente no tenía ley. La gente no tenía una ley que lo rigiera. A partir de Moisés, a causa del pecado de los hombres, dice la palabra, que se acostaban hombres con hombres. O sea que el homosexualismo no es de ahora, sino que ha venido aumentando. Las mujeres se acostaban unas con otras. El lesbianismo no es de ahora. Eso viene desde hace tiempo atrás. Sodoma y Gomorra eran dos ciudades donde la pasaban, entre comillas, bacano. Hacían unos bacanales impresionantes. Y por eso Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Y Dios mismo dijo: no contenderé con el hombre. Por eso el hombre vivirá hasta 120 años de edad. Pero Dios había determinado que el hombre viviera 1000 años. Por eso Matusalén es el más viejo. Cuando usted escucha por ahí cuando dicen más viejo que Matusalén, se están refiriendo a Matusalén, un hombre que vivió 965 años, 69 años de edad. Imagínese usted. Pero el pecado estuvo en la tierra todo el tiempo, lamentablemente, porque un hombre lo dejó entrar. Y no puede hacer esa persona, o nosotros, o todo el mundo, nadie se puede acercar por medio de la ley o por las cosas que hagamos por la ley. Sin embargo, la ley es importante. Entonces, por eso dice que por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan. En el Antiguo Testamento se hacían sacrificios de animales y se derramaba la sangre en el pueblo de Israel. Ojo, entienda algo: para el pueblo de Israel. Usted no es pueblo de Israel. Como usted no es pueblo de Israel, ni los hacemos ni los vamos a hacer. El pueblo de Israel ya dejó de hacerlos, pero los van a volver a hacer. Eso es lo chistoso, porque todavía no conocen al Cristo, al Mesías, al Salvador del mundo. Entonces dice en el versículo número 2: de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Verso número 3: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros, se da cuenta, de los animales, la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados.
Por lo cual, entrando en el mundo, dice. ¿Quién entró en el mundo? Por favor, no se me distraigan. ¿Quién entró en el mundo? Dice, se da cuenta, por lo cual, entrando en el mundo. Lea. Tiene que leer usted la palabra conmigo, porque si no usted va a creer algo que yo le voy a hablar y usted va a decir eso no es verdad. Pues lógico, porque yo no le estoy hablando la verdad mía, le estoy hablando la verdad de la Escritura. ¿Entiende usted la diferencia? Cuando la gente no discierne y traga entero un sermón de un cura, un pastor o el que sea, traga entero, pero porque no lee las Escrituras. Pero cuando la gente entiende las Escrituras y las ve, la diferencia es muy grande y usted empieza a entender el por qué vino Jesús y para qué vino Jesús. Y que no somos una religión, sino que tenemos una relación con el Salvador, que es completamente diferente. Entonces por eso dice la palabra, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos para el Antiguo Testamento. Por eso Jesús no había venido. Dice claramente, no puede quitar los pecados. La sangre de los animales en el Antiguo Testamento podía quitar los pecados de las personas. No, eran limpiados por el periodo de un año. Pero al año volvía a repetirse esa situación. Eso es en el tabernáculo. El que no ha entendido esto, pues obviamente porque la historia bíblica, antropológica, escritural, testimonial está ahí, pero no la ha conocido. Entonces dice claramente que ellos, dice, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo, ahora sí entró en el mundo. ¿Quién entró en el mundo? Jesucristo. Que es lo que estamos conectando lo de hace 8 días con el Getsemaní. Él en el Getsemaní estaba sufriendo porque sabía que al día siguiente iba a ir a la cruz del Calvario, a derramar su sangre, y por eso le dice, Padre, Papito, Abba, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es como cuando la mamá le dice, lave la ropa. Le dice, ay mamá, pero que lave la ropa. Y dice, ay no mamá, yo no puedo lavar la ropa. ¿Cómo no va a poder lavar la ropa? Pues yo no quiero, pero bueno, será tu voluntad. Pues sí, hágalo. Es una orden de su papá y su mamá. Como hoy en día los pelados no quieren lavar ropa, los pelados no quieren planchar la ropa, los pelados quieren que le laven la ropa, le planchen, la mamita le planche, el papito le lave la ropa, le tiende hasta la camita. Los muchachos se han vuelto perezosos, pero al final tienen que decir los muchachos, bueno, pues ¿qué puede hacer? Pues no quiero, pero voy a hacer tu voluntad. Entonces la mamá y el papá tienen que decir, sí, haga mi voluntad, porque yo soy el que pago este apartamento, soy el que pago la renta, soy el que pago la comida, soy el que hago. Y entonces los niños o los muchachos les toca bajar la cabeza y hacerlo. Aquí el caso era similar. Jesús dijo, yo no quiero ir, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él dice entonces, en el verso número 5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Él quiere más sacrificios y ofrendas? En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, los sacrificios y las ofrendas eran ¿qué? Regar la sangre del cordero. Hoy, ¿cuáles son los sacrificios de la gente? Pactar con dinero. Ayunar como locos. El ayuno no es malo, es bíblico. Pero ¿qué sentido tiene ayunar por un carro o por una casa? Que eso es lo que se enseña en nuestras iglesias. Ayune para... No. Ay, es que yo fui a la iglesia con... Hay gente que dice así, yo fui a la iglesia con un sacrificio. Pero si fuera cine, ¿iría con sacrificio? No. Pero si fuera un restaurante, ¿iría con sacrificio? ¿Verdad que no? No. Como dice en el video por ahí, así no. Pues sí, no. Pero para la iglesia sí va con sacrificio, a la iglesia sí le duele ir, a la iglesia dice, ¿y a qué hora se va a acabar ese señor? Sí habla. Porque eso sí. Pero en el cine no va a decir eso. Si sale en un buen restaurante con sus amigos, ¿usted va a decir eso? No. ¿Se da cuenta? Porque la iglesia sí lo siente como un sacrificio, pero el Señor está diciendo, ojo, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. ¿Se da cuenta quién le preparó cuerpo al Hijo? El Padre. El Padre le preparó un cuerpo al Hijo porque el Hijo es espíritu que estaba en el cielo, en el seno del Padre, compartiendo la gloria del Padre. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Padre que hace
que diseña, Hijo que descendió y actuó, Espíritu Santo que revela y muestra. ¿Entiende usted? Un solo Dios verdadero, ¿entiende? Un solo Dios, no son tres dioses, un solo Dios con tres personalidades, un solo Dios con tres formas, un solo Dios. Entonces dice claramente que Dios el Padre le preparó un cuerpo. ¿A quién? Al Hijo. Hermoso, de Hollywood, alto, gringo, canadiense, lindo y hermoso, con ojos azules. ¿Jesús tenía ojos azules? No. Isaías es claro diciendo que no era de hermoso parecer. Isaías es claro que dice que era la raíz de tierra seca, como raíz de tierra seca, pero no era lo importante el físico, lo importante era que él venía a traer ¿qué? La palabra del Padre. Así que las imágenes lindas que ponen para entiéndase bien de dónde salió Jesús. De Oriente. Él no era anglosajón. ¿Entiende usted? Es que hasta eso la religión nos ha metido el cuento. Y la gente se ha comido el cuento hasta de lo bonito que es. Ahora sí, hoy sí es bonito porque está en el tercer cielo. Él es hermoso, Él es bello, Él es eterno, Él es santo, Él es maravilloso, Él es justo, Él es el lucero de la mañana, Él es el sol de justicia, Él es el Rey de reyes, Él es el Señor de señores, Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio, Él es el fin, es el primero, Él es el último, es el eterno, es el cordero, es el león de la tribu de Judá. Entiende ahora que Él sí está y regresó ¿a dónde? A la gloria del Padre, porque Él había abandonado la gloria del Padre por amor a usted y por amor a mí, y por eso nos congregamos. Y por eso buscamos su nombre. Y por eso venimos al Padre para decirle gracias, Señor, por el amor eterno que has enviado, que es tu Hijo amado. Y por eso celebramos Navidad. El mundo secular celebra Navidad de otra manera. Aunque celebra Navidad, no saben que la Navidad es Jesús. Piensan que la Navidad son regalos. Y rumba y comida. Buñuelos, natillas y ya. Es más que eso. La Navidad es Jesús, el regalo inmerecido para un mundo injusto que no le quiere reconocer. Dice la palabra entonces, en el verso número 6, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer. Vengo, Dios, para hacer. ¿Se da cuenta que aunque Jesús no quería en cierta forma, en el Getsemaní dijo, pasa de mí esta copa, si es posible? Yo no quiero ir a la cruz, pero por favor, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. En Hebreos ya nos está diciendo que ahora Él vino para hacer ¿qué? La voluntad del Padre. Como los muchachos hoy hacen la voluntad de los hijos, lavan la ropa, planchan las camisas, hacen la comida. ¿Verdad que ustedes hacen la comida? ¿No? Hacen la comida. ¿Verdad, niñas, que ustedes tienden las camas? ¿No tienden la cama? Entonces no está haciendo la voluntad de la familia, del padre. Tenemos que tender las camas. Los muchachos tienen que ayudar a los papás. Eso es hacer la voluntad de los papás, ayudarles, considerar a los papás. Porque los chicos hoy no consideran a los papás, que los papás trabajan, los papás estudian, los papás se esfuerzan, los papás buscan la alimentación, los papás tratan de darle el mejor ejemplo, y los muchachos se la pasan en Facebook y YouTube viendo unas bobadas. Y dice, wow, perdiendo el tiempo, en vez de estar ayudando a sus papás, haciendo la voluntad de su papá y su mamá. Eso fue lo que hizo el Hijo. El Hijo Jesucristo vino a hacer la voluntad. Por eso en el verso número 7 dice, Jesús, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tú. Y gracias a Dios que Jesús hizo la voluntad, porque si no, no estaríamos acá. Porque Él hizo la voluntad del Padre para que usted y yo tuviéramos ¿qué? Salvación y vida eterna. La sangre del Cordero fue derramada y por eso nosotros hoy somos libres. Cantábamos una canción ahorita que somos ¿qué? Libres. ¿Libres de qué? Del pecado, de la maldición. Si somos libres, en Cristo somos libres. Sin Cristo no tenemos libertad. Y eso es lo que está diciendo la palabra. Él dice,
Entonces, dije aquí yo vengo en el rollo, perdón, he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿A qué rollo hace referencia? A Isaías, el capítulo 53. El rollo es Isaías 53. Aunque todos los profetas mayores y menores hablan del Mesías y del Cristo, es Isaías el profeta mayor, que está hablando de una forma muy profunda e interesante acerca del Mesías, del Cristo, que va a venir a hacer ¿qué? La voluntad del Padre. Luego dice en el verso número 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. ¿Se da cuenta? A él, eso, aunque fue dado para la ley, para el pueblo de Israel, quemar animales, cogían un corderito, le cortaban, sacaban la sangre, lo quemaban, se comían la carne y ofrecían la sangre para el Dios invisible, para el Dios único, para Yahweh, para Jehová, para el Dios eterno, porque todavía no había bajado el Dios visible, ¿entiende usted? Pero eso fue hasta un periodo de tiempo, ese era el antiguo pacto. Por eso Jesús vino a establecer un nuevo pacto. Gracias a Dios que hoy estamos en un nuevo pacto, porque imagínense que estuviéramos en el antiguo pacto. ¿Se imagina donde estuviéramos en el antiguo pacto? ¿Se imagina? Número uno, todos los hombres tendríamos que hacernos ¿la qué? Ah, yo pensé que había dicho que la liposucción. ¿Qué tendríamos que hacernos todos los hombres? La circuncisión. ¿A cuántos días de haber nacido? A los 8 días. ¿Sabe qué más pasaría si estuviéramos en la ley? Las mujeres con el periodo menstrual se tenían que esconder durante todo ese tiempo, guardadas. O sea que ni Facebook, ni YouTube, ni amigos, ni nada, guardadas todo el tiempo. Eso era la ley. ¿Sabe qué más pasaba? Que si encontraran a la mujer en adulterio, la apedreaban. No al hombre, a la mujer. Muchas morirían, dice Diego. Hoy no mueren, pero Dios sabe qué está pasando. Pero ojo, si nos acercamos a Él confiadamente, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Si nos acercamos a Jesús, Él nos perdona, Él nos ayuda, Él nos saca del pecado. ¿Entiende usted? Y no estamos hablando del pecado meramente de la conducta, porque cuando se habla solo de la conducta, entonces estamos hablando de un evangelio conductual, antropocentrista. Estamos hablando de un evangelio espiritual. Dice entonces, verso número 10. 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer otra vez ¿qué? Mire que en el 9 vuelve y ¿qué? Insiste otra vez diciendo, vuelvo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. ¿Qué es lo primero para establecer lo último? Quita lo primero es el Antiguo Testamento, la ley, para establecer ¿qué? La gracia. Hoy estamos en la gracia, en el amor, la gracia. Y aún con gracia, muchas personas no se congregan. Aún con gracia la gente dice, ¿qué es eso? ¿Ser cristiano? Ay, ¿qué es eso? Dicen a uno. Pero se saben todas las canciones del mundo, se saben cómo, bueno, ¿qué no se sabe? Pero de Cristo no conocen nada, de la palabra no conocen nada. Entonces está diciendo acá que Cristo vino a establecer el nuevo pacto, a quitar lo viejo y a poner lo nuevo. En el verso número 10, en esa voluntad somos santificados. En esa voluntad, ¿cuál? La voluntad de Dios. ¿Somos qué? Santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para... ¿Cuántas veces murió Jesús en la cruz? Una vez. ¿Hace cuánto? Más de 2000 años. Una sola vez. En el Antiguo Testamento se daba cuenta que tocaba matar cada rato un animal cada año y llevar la sangre en el propiciatorio para que Dios perdonara al pueblo de Israel. Ojo, era solo para el pueblo de Israel. Los demás pueblos estaban excluidos. Usted estaba excluido. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Usted estaba ahí. Pero su amor, su misericordia nos alcanzó para redimirnos, para perdonarnos. Por eso nos congregamos. O sea, no nos congregamos porque esto es un club.
No nos congregamos porque ay, va a ir mi amiga y mi amigo, a ver, ay, nos vamos a encontrar, ay, sí. Muchas personas van a la iglesia solo, ay, ¿y quién va? ¿Va fulanita? ¿Y va fulanito? Sí, ¿y qué pantalón te vas a poner? No, ay, a eso no venimos a la iglesia. Sino venimos a la iglesia entendiendo este sacrificio, esto que Jesucristo hizo por nosotros. Gratis. ¿Usted pagó algo? Ay, eso es un espectáculo. Esa es la voluntad de Dios. Dice entonces una vez más en el verso número 10: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote, dice, está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Se da cuenta? Los sacerdotes que hacen o que hacían en el Antiguo Testamento, ministraban cada vez, todas las veces, y mataban los animales, y solamente era perdonado el pueblo de Israel por un año, y volvían y volvían. En cambio Jesús murió una sola vez y para siempre. Él ya derramó la sangre. La sangre de Él está dispuesta para perdonar nuestros pecados. Verso número 12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahora, después de que Cristo muere en la cruz del Calvario, dice que Él ascendió a los ¿cuántos días? Él ascendió al cielo a los 40 días. Y a los 40 días de haber ascendido al cielo, descendió a los 10 días el Espíritu Santo de Dios sobre los creyentes. Y dice la palabra que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre en el tercer cielo. Acuérdense que hay un cielo atmosférico, antroposférico, y un cielo que es donde está Jesús sentado en ese trono. Cuando hablamos del trono, no es una silla con un viejito con barba y un bastón. ¡Oh, oh! No es ni siquiera como Santa Claus. Muchos se lo imaginan así. No, es que Él regresó a la autoridad de Dios. Él regresó a la autoridad del Padre, el lugar de Dios, el lugar de autoridad, la gloria de Dios, el solaz de Dios, el poder de Dios. Y Él está allí sentado, dice Apocalipsis 4, con todos los ángeles, los querubines, los serafines, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes. Y nadie más está en el cielo. Su abuelita que se murió hace 20 años o 15 años o hace 8 días, no está en el cielo. El perrito que se murió, hay gente tan chistosa hoy en día que dice, ay, el perrito, hagámosle un buen entierro al perro, porque el perrito debe estar en el cielo. Tampoco, su merced, los perros no tienen espíritu. Hay una mala interpretación, que no se sabe si está en el cielo, en dónde está. El cielo no está inaugurado, como dicen por ahí. Ni el infierno está inaugurado. Sí existen, pero no está inaugurado. La Biblia registra otros lugares: abismo, paraíso, cielo. ¿Qué más? Infierno, que es el lago de fuego y azufre. La cárcel espiritual, el lugar del Hades o la muerte. Eso está en la Biblia. Lo que no se lo enseña ni no se lo explica el cura o el sacerdote cuando usted va a misa es otra cosa diferente. Porque usted solamente va a misa y... pero usted ni ha entendido. Y va a culto y la misma, va a un culto evangélico y igual. Porque en el culto usted canta, usted da, pero también no está entendiendo la palabra. O sea, tiene que abrir sus ojos espirituales y tiene que conocer la verdad. Por eso la Biblia dice en Juan 8, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Pero si no conoce la verdad, entonces no sabe para dónde coger. No sabe para dónde coger. ¿Soy católico? Y uno pregunta, ¿qué es católico? Pues universal. Bueno, ¿y qué más es católico? Pues apostólico. ¿Y qué más es apostólico? Pues romano. ¿Y usted conoce Roma? No. Y usted viene de Roma, es más chichombiano, más por allá peruano, boliviano, colombiano, canadiense, lo que sea. Ni siquiera conoce qué es Roma. Y bueno, si ha ido a Roma, pues súper, pero no es de allá tampoco. La iglesia ni siquiera nació, la iglesia católica no nació en Roma. La iglesia cristiana genuina nació en Jerusalén con Jesucristo. Jesús, el Hijo de Dios, estableció su iglesia, que son los que creen. La palabra iglesia viene del griego ek,
que significa salir fuera de la corriente de este mundo. Ek significa los que se congregan, los santos, los que se congregan en una asamblea. Ek, iglesia, salir fuera de. Esos ek, esa iglesia, esos santos son los que Jesús compró con su sangre preciosa, porque fue la voluntad del Padre. Y esos que creen y se congregan es la verdadera iglesia. La iglesia no es este auditorio con luces, sillas, cámara, humo, acción. No. La iglesia son las personas que creen, que tienen una relación íntima, profunda con Él, que lo conocen día tras día. Esa es la iglesia. Esa es la verdadera iglesia que nació en Jerusalén, no en Roma. ¿Entiende usted? Entonces, cuando se confronta a las personas con la verdad de la Biblia, pues la gente se molesta y dice, ay, no es la Biblia. La misma Biblia católica es la misma Biblia cristiana. Están los apócrifos, que son 7 libros fuera del canon bíblico. Y el canon bíblico fue dado en Jerusalén por los judíos. ¿Entiende usted? Pero como no leemos o no conocemos, pues no estamos teniendo la relación con el Señor, porque estamos más pegados a YouTube y Facebook. Ay, a ver cómo canta Lady Gaga. A ver, ¿qué cuco se puso Lady Gaga? A ver, Lady Gaga, ¿qué ropa trae? A ver, ¿qué se puso? Porque estamos más interesados en esas cosas y haciendo ricos a otros, viendo canales de YouTube, pero no estamos conociendo al Cristo, al que da la vida, al que perdonó, al que nos lavó, al que vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Entiende usted la diferencia? La diferencia es abismal. Con eso no estoy diciendo que usted se salga ahora del mundo, no, porque estamos en un mundo. Con eso no estoy diciendo que usted no pueda ir al cine, con eso no estoy diciendo que usted no pueda hacer otras actividades, pero que hay una prioridad: conocer a quién, a Jesús, el Cristo. Dice entonces la palabra en el verso número 11 o 12. 12. Pero Cristo, habiendo sido ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Quiénes son los enemigos de Jesús? Satanás fue vencido en la cruz del Calvario porque derramó su sangre y lo venció. Resucitó al tercer día Jesús. Cuando Jesús resucita, Satanás perdió la batalla. Satanás tenía las llaves de la muerte, pero Cristo se las quitó. Derramó su sangre, resucitó al tercer día, pero los enemigos son los ángeles caídos que están en todo el universo, dice la palabra, y todos los demonios que son los espíritus de los muertos, de los no creyentes, de todas las edades. Eso dice la palabra y no me lo estoy inventando yo. ¿Entiende usted? ¿Y quiénes más son sus enemigos? Aquellos que no le conocen, aquellos que no les interesa, aquellos que no quieren tener relación con Dios, aquellos que están lejos de Dios, lejos de la ciudadanía de Dios, de la ciudadanía de Israel, de la ciudadanía de Jerusalén. Se refiere a la Jerusalén celestial, no a la de aquí de la tierra. A eso es que se refiere. Dice entonces, de aquí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuántas ofrendas hizo para santificar a las personas? Una sola ofrenda. Derramó su sangre preciosa y te santificó a ti y me santificó a mí. ¿Hay que hacer algo más? ¿Usted qué cree? Sí. Creer y permanecer. Porque hay gente que dice, no, pues como ya Jesús pagó por mí, pues yo ya fornico, adultero, mato, robo, la paso bacano, chévere, él la paso bacano. Y él, como ya murió, no, su merced, él ya murió, pero él también tiene expectativa. ¿Cuál? Que usted crea y permanezca en Cristo. Si usted no permanece en Cristo, su merced perdió. No puede decir, no, yo soy cristiano porque hice una oración de fe. Su merced, la oración de fe ni siquiera es bíblica, no existe, se la inventaron. Pase al frente, repita conmigo: Padre, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Y usted repite y repite y está en la Biblia ni siquiera. Sí, Romanos 10:9-10. Hay Romanos 10:9-10, el concepto es completamente diferente, su merced. Conozca la palabra.
No trague entero lo que otros le digan. Hable y conozca la palabra de Dios. Cuando usted establece la relación con Jesús, cuando usted cree en Él y permanece en Él, usted empieza a tener ¿qué? Vida en su espíritu, vida en su espíritu. Recuerde que tenemos un cuerpo animal, o un cuerpo natural, que usted se lo llena con ¿qué? Sopa, carne, huevos, tocino, chocolate, almojábanas. ¿Con qué llena ese cuerpo? Pollo, gallina, salmón. ¿A cuánto les gusta aquí el salmón? 3, los voy a meter dentro de 8 días, los demás no. Gracias. Entonces, no, dije 3. Ojo, pero, solo a los que levantaron la mano. Pero, ayer estuvimos con los jóvenes comiendo hamburguesas, ¿sí o no, muchachos? Hace 8 días, hace 15 días, con los varones fuimos a comer a un restaurante sushi. Ahí la pasamos delicioso, su chicharrón, pero la pasamos muy buena. Ojo, pero como no creen, sé que la gente ni siquiera cree. Y no cree para los de aquí arriba, mucho menos para el Señor, pero estoy hablando la verdad. Jesús murió por nosotros, mi hermano. Y Jesús murió y dio su propia sangre. Nos santificó, nos perdonó, nos justificó, nos lavó, nos hizo aceptos en el amado. No hay que hacer nada más, no hay que raparse el pelo. Si usted tiene tatuajes, pues ya ¿qué podemos hacer? ¿Cómo se va a quitar? Entonces, ay, no, usted tiene tatuajes, usted fuchi, usted es del diablo, no entra a esta iglesia. Ay, pues ya ¿qué puede hacer? Déjese los tatuajes, o se va a arrancar un pedazo de cuero. No. Si tiene el arete, pues quítese el arete si quiere. Pero le va a quedar el hueco. ¿Qué podemos hacer? Lo importante es que no tenga un hueco en el espíritu. Si tiene el hueco en el espíritu, eso sí es grave. Eso sí es grave si tiene un vacío en su espíritu porque no quiere conocer al Salvador. Pero un arete, hay gente que por un arete dice, no, ese muchacho, esa muchacha, ese muchacho, porque son los varones, ¿no? ¿Y de dónde salió? Fuchi. Cosas externas, que eso no importan. Lo que importa es que no tengamos el hueco aquí, en el espíritu. A eso es que se refiere la palabra. No, es que las mujeres tienen que usar la falda larga, el pelo largo y la lengua larga. Chismosas, eso sí. ¿Y será que eso la va a salvar? ¿Con la falda larga, el pelo largo? No la va a salvar. ¿Qué es lo que la salva? Que reconozca que ¿qué? Que el Señor nos hizo perfectos de una vez y para siempre a los santificados. Y nos atestigua, dice lo mismo el Espíritu Santo. ¿Quién atestigua a nuestro espíritu? El Espíritu Santo. De que Jesús vino, murió, derramó su sangre por amor a usted y por amor a mí. ¿Se da cuenta? Vea tan fácil que es que ser cristiano es fácil. Es chévere. Es nice, como dicen los muchachos. Ser cristiano es nice. Pero como le hemos metido una serie de vainas raras, la gente por eso no quiere ir a la iglesia. Dice, ay, no, es fucha. No, que para ser cristiano usted tiene que traer corbata, maletín. Que para ser cristiano usted tiene que... No. Es creer y permanecer. Tener una relación estrecha con Él, hablar con Él. Hable con Él. Así como habla usted con su amiga o sus amigos todos los días, por teléfono duran, con la novia y el novio, 3 horas. En el colegio se ven. Llegan a la casa, hablan por teléfono. Son las 12 de la noche, hablan por teléfono. La 1 de la mañana, hablan por teléfono. 3 de la... hablando por teléfono debajo de las cobijas. ¿Y qué pijama tienes? ¿Qué comiste? Al día siguiente se va en la escuela con esa persona. ¿Qué hubo? ¿Y cómo le fue anoche? Pues, hablamos toda la noche. Ay, sí, es chistosa. Así como habla con su amiga, su amigo, su novia o su novio, cuelga tú, no tú, no tú. Y no cuelgan nunca. Así debería hablar con el Salvador, que es Jesucristo. Así debería entregar su vida a Él y decirle, papito, te amo, gracias por morir por mí en la cruz del Calvario, por derramar su sangre preciosa por amor a mí. Gracias. Por eso te amo, te busco, te necesito como joven, como adolescente, como adulto, como esposo, como huérfano, como
desamparado, como lo que sea. Aquí estoy para buscarte. Aquí estoy para rendir mi vida a ti. Con todas mis pruebas, con mis tentaciones, con las tentaciones de este mundo, con lo que el mundo manda, la pornografía, con toda esa basura, las drogas, las malas amistades, el bazuco, la marihuana, las pepas, las mandras, con todo. Aquí estoy, Señor, rindo mi vida para decirte que te necesito, porque sin ti puedo caer en este mundo, pero contigo puedo vencer, porque tú venciste por amor a mi Padre y por amor a mí. ¿Entiende usted? ¿Se da cuenta que es tan fácil ser cristiano? Pero la gente está desconectada con Jesús, aburrida con Jesús, porque la religión lo encasilló. Pero la relación con Jesús es otra cosa. Es otra cosa. Cuando usted conoce a Jesús, ¡ay! Mire, la vida le cambia por completo. Usted se enamora de Jesús. Se enamora de Jesús. Cuando uno está enamorado, mire, las muchachas cuando están enamoradas se les nota esos cachetes rojos, esos ojos grandes. Cuando uno está enamorado, una cara triste. Cuando los muchachos están enamorados se peinan 10 minutos en el espejo, otros 10 minutos por ahí. Se bañan 4 veces, se huelen, a ver si tienen un golpe de ala, se echan champú, se echan desodorantes, mejor dicho, le echan champú hasta las medias. Y perfume también, por si las moscas, porque están enamorados. Cuando no están enamorados, ay, hoy no me voy a ver con nadie. Hoy no se bañan, se ponen la pijama, llegan malolientes, no. En fin, pero cuando usted está enamorado, se le ve el rostro. Así es con Jesús. Cuando usted está enamorado de Jesús, del Salvador, entonces usted lo busca, usted establece la relación con Él, usted lo habla con Él todo el tiempo, usted va a la palabra, usted ora, usted toma un tiempo en donde sea y ora. Pero cuando usted no está enamorado, usted no ora. O si no ora, por allá debajo las cosas. Y por ahí unas vainas, ángel de mi guarda, dulce compañía. Primero ora un ángel de la guarda que no existe. Dulce compañía, menos. No está orando a Dios, termina durmiendo, pues no lo conoce. Pero si lo conociera, ¡ay! La vida le va a cambiar por completo. Y entonces Dios es tan bueno que Él da añadiduras. Gracias por ese amén. Sí, los demás como que Dios es tan bueno que Dios da añadiduras. 2. Dios es tan bueno que Dios da añadiduras. Dios es tan bueno que Dios da lo mejor. Dios es tan bueno que Él te da lo que tú necesitas. La añadidura es lo que tú necesitas en esta tierra. Esa es la añadidura. Porque tú tienes y has establecido una relación con Él. Verso número 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el nuevo pacto, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿En dónde pone el Señor la ley ahora? En el Antiguo Testamento fue plasmada, eran mil estatutos. 969 estatutos que están registrados en el Levítico, en Números, Deuteronomio, ahí están. Pero luego fueron resumidos ¿en dónde? En el Decálogo. Bueno, antes de eso hubo una reforma de 613 mandamientos, 613. Después vino el Señor y le dio a Moisés por medio de ángeles, que es lo que habla Hechos capítulo número 7, que por medio de los ángeles fue dada la ley a través de un mediador llamado Moisés. ¿En dónde? En el monte Sinaí. Y allí se le entregó el Decálogo, 10 mandamientos. Los primeros 4 son teocéntricos, con relación al Padre. Los demás, del 6, 5 hasta el 10, son antropocéntricos, con relación al hombre. Ese es el Decálogo. Luego Jesús, cuando viene, resume toda la ley y todos los profetas en un solo mandamiento, que es: amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y añade, y a tu prójimo, ¿qué significa prójimo? Próximo, o sea, al que está al lado tuyo, y al que está dentro de 3 kilómetros, y al que está al otro lado del mundo. A eso es que refiere, no al que está solamente cercano. Dice, yo amo al que está aquí, pero al que está allá en Colombia la detesto. No, a todo el mundo. Dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen de la ley y los profetas. ¿Entiende usted? ¿Entiende? Es un espectáculo. Entonces la palabra está diciendo, porque en el verso número 17, gracias. No, el 16, estamos en el 16. Dice que las leyes en el Antiguo Testamento fueron dadas en unas tablas de piedra. Y luego le dijo a ellos que se las grabaran y que estudiaran. Y por eso los judíos, miren, los judíos, usted no ha visto los judíos en el vestigio que quedó en la ciudad de Jerusalén, pegado a la mezquita de Omar. ¿Usted no ve a los judíos allá orando con unas filaterias aquí en la cabeza? La palabra se la pegaron aquí, porque lo cogieron literalmente cuando le dice que las grabaré en la mente, no aquí en la frente. Ellos lo cogieron de una manera literal. Y van allá al muro de los lamentos a orar. Eso es como los que no conocen, los que creen que los muertos los escuchan y se van a los cementerios a orar. ¿Sí? Bueno, aquí no, yo no he visto gente aquí orando, pero en los cementerios, pero en Latinoamérica, de México para abajo, es más, México tiene un culto a la muerte, una apología a la muerte. Y hasta comida le hacen a la muerte. Preparan alimentos y se los llevan a las tumbas de los muertos en México. ¿Usted sabía eso? La muerte. Tontos, ¿no? Claro, ¿hay algún mexicano aquí? Con todo el respeto, no es verdad. Se los sostengo en la cara, mexicano, no es verdad. Puede ser cultural, de hecho es cultural, pero no es verdad. Dice la gente, ay, no maltrate mi cultura, yo soy de México. En fin, la cultura no tiene nada que ver, porque la palabra es superior a cualquier cultura. ¿Entiende usted lo que estamos hablando? La palabra es superior, la palabra de Dios es superior a cualquier cultura. Entonces hay gente que va a los cementerios a orarle a los muertos y piensa que los están oyendo. Pues así los judíos estaban allá en el muro de los lamentos pensando que le oyen con esa palabra, pero no es verdad. Dice que ahora la palabra él la grabó ¿en dónde? En nuestros corazones. O sea, que ser cristiano no es que usted diga, ay, mire, yo soy cristiano y me sé las tablas de la ley. No. Ser cristiano es que ahora usted conoce la palabra, tiene relación con él, conoce la verdad bíblica, y esta verdad, que es la palabra de él, usted la vive y la aplica. Gracias por decirme. ¿Los demás no la viven y no la aplican? ¿Usted conoce la palabra? ¿La aplica? ¿Viene el culto? Es eso. Dice entonces, en el verso número 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. Ahora la palabra de Jesús vive en nuestros corazones. Ahora, dice, y en sus mentes las escribiré. Entonces los judíos cogieron las filaterias y se ponen una cajita aquí. Mire, por favor, métase a un video de YouTube cuando llegue a casa si quiere, y mire cómo los judíos oran en el muro de los lamentos. Meten un trozo de la palabra de Éxodo, un poco, y lo meten aquí en una cajita, un cauchito, y están orando. Porque ellos cogieron esto de una manera literal, pero no es verdad. Luego dice, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pregunto, ¿Dios se acordará de sus pecados y de sus transgresiones otra vez? Entonces, ¿por qué mucha gente va a las iglesias, algunas congregaciones, donde van a encuentro, reencuentro, posencuentro, tataraencuentro, bisencuentro, mejor dicho, y van para que le saquen los demonios? Bueno, es bíblico los demonios que están metidos en algunos cuerpos, eso está en la Biblia, dice. Pero ojo, van a encuentros, reencuentros y posencuentros, y ya le sacan todos los pecados. Entonces dice, acuérdese que usted mató, robó, fornicó, adulteró, todo lo que, y todo el tiempo, y la gente va y paga además, y son 3 días en una finca o en un hotel, y son contentos. Los manipulan, pero cuando conoce la verdad de Jesús es otra historia. La Biblia dice que si Él de verdad fue el único y verdadero sacrificio, y yo estoy en ese sacrificio y creo en Él y permanezco en Él,
Entonces dice la palabra que ¿qué? ¿Qué dice la palabra? Dice en el verso número 17: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Nunca más. ¿Él le va a sacar sus pecados? No, 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 no. Ya Cristo pagó por sus pecados, pasados, presentes, ojo, y futuros. Y no me malinterprete, y hago un paréntesis. Cuando hablo de presentes y futuros, no es que usted diga, como ya Cristo pagó, entonces forniquemos. Chévere. No, no, no. Como Cristo pagó, entonces adulteremos a la loca. Metamos marihuana y bazuco y pe. No, no, no. Entonces, como Cristo pagó, entonces volvámonos locas todas. Como Cristo pagó, entonces volvámonos. No, no. Lo que está diciendo es que si Cristo ya pagó los pecados pasados, presentes y futuros, que usted y yo podamos permanecer en santidad, porque la Biblia dice: sed santos porque yo soy santo. A eso es que se refiere. Que usted permanezca en santidad lo más posible, pero que Cristo no le va a restregar los pecados pasados, porque ya Él murió en la cruz por sus pecados. En la cruz del Calvario Él derramó su sangre y nos perdonó, nos lavó, nos justificó, nos santificó. Por eso usted ahora empieza a tener una relación con Cristo, y cuando empieza a tener una relación con Cristo, la vida le va a cambiar, va a mejorar en todos los aspectos. Y no estoy hablando solamente de la conducta, estoy hablando de establecer la relación plena con Él, de tener vida espiritual. Hay gente que, aunque usted la ve rozagante, gordita, bonita, con harta plata, mujeres hermosas, su espíritu está completamente muerto, que es lo que habla Romanos 3:23 y Romanos capítulo 5, verso 12. Lindas pero muertas, lindas pero huelen y heden, porque su espíritu está muerto. Qué lindo sería una mujer linda físicamente y linda por dentro, porque tiene relación con el Cristo. Eso es ganarse la lotería. Por eso la Biblia dice en Proverbios que qué bendición el hombre que haya la esposa. La benevolencia de Dios es el hombre que encuentra a una mujer de Dios y a una mujer que le ama a Él también. Esa es la benevolencia de Dios. Pero usted puede tener una mujer muy linda a los varones y no conocerá, y esa mujer no tiene relación con Dios, pues perdió. O lo viceversa, una mujer puede tener un hombre muy con bits, stritzes, pero sin Cristo, nada que hacer. Eso es lo que está diciendo la palabra. Entonces dice la Biblia que Él nunca más se acordará de sus pecados y de sus transgresiones. Finalmente en el verso número 18 dice: pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Quiere decir que donde hay remisión, Él ya quitó todos los pecados, ya no puede haber más ofrendas. Es la única ofrenda. ¿Cuál es la única ofrenda? Cristo. Cristo es la única ofrenda por nuestros pecados. ¿Qué tenemos que hacer? Valorar esa ofrenda. Y en esta iglesia no estamos hablando de Jesús solamente porque dentro de un mes o 20 días es Semana Santa para un mundo normal, religioso. No, no, no. Siempre hablaremos de Jesús en esta iglesia. En esta iglesia. Porque Él es el centro de esta iglesia. Porque Él es la razón de ser de la vida. Cristo Jesús. En esta iglesia no hablamos de finanzas, de 5 maneras para ser linda o lindo. Cómo ganar el mundo, cómo ganar afuera para ganar adentro. Cómo ser positivo. Cómo tener una mente positiva. Eso no predicamos acá, no enseñamos acá. Hablamos de Jesús, hablamos del Salvador, hablamos de su perdón, hablamos del sacrificio, hablamos de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Eso es lo que Él hizo. Cierro. Continuamos dentro de 8 días con este tema porque estamos hablando de la voluntad de Dios. Pasado, Getsemaní, hoy, y dentro de 8 días continuamos con la voluntad de Dios. Cierro con Salmo capítulo 40, versos 7 y 8, y aquí cerramos. Salmo capítulo 40, versos 7 y 8. Salmo capítulo 40, versos número 7 y 8. Salmo capítulo 40 en versión Reina Valera 60 y luego lo voy a leer en traducción viviente y cerramos. Amén. Dice la palabra en Salmo 47. 47.
Entonces dije, he aquí, vengo en el rollo del libro, está escrito de mí. Vamos al 8 hasta el 10. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Se da cuenta de lo que está? ¿Quién está hablando aquí implícitamente en el Salmo 40? Jesús. Jesús está hablando en el Salmo 40, implícitamente está diciendo, entonces dije, he aquí, vengo en el rollo del libro, está escrito de mí. ¿Qué rollo? Isaías, los profetas. Luego dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Quién le está diciendo que le agrada hacer la voluntad del Padre? El Hijo, Jesús. Jesús dice, me agrada hacer tu voluntad. Ya dijimos que en hacer la voluntad de Dios, ¿cuál fue? Que Él vino a morir ¿en dónde? A la cruz del Calvario, que vino a derramar su sangre por amor al Padre, por amor a nosotros, para que nosotros fuésemos perdonados, lavados por la sangre preciosa del Cordero. Esa es la voluntad del Padre, que todo aquel que ve al Hijo, que todo aquel que tiene relación con el Hijo no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 10, verso 10 dice claramente, Juan 10:10, que Él vino para dar vida y vida en abundancia, espiritualmente hablando, porque la gente que no tiene relación con Cristo se pierde. Eso dice la palabra. Ay, no, es que yo soy budista. Su merced perdió. Buda nunca resucitó. Ay, no, es que yo tengo una filosofía oriental y entonces su merced, las filosofías orientales son carreta. Su merced, el único Dios que dijo, el único hombre que dijo, yo soy el camino, yo, la verdad y la vida, fue Jesús. Ni Buda, ni Confucio, ni Platón, ni Lutero, ni ningún hombre prominente, ni del antiguo, ni del nuevo, ni del medioevo, ni actual, ni contemporáneo, dijo o dice yo soy Dios. Y aunque lo diga, perdió, porque nadie ha resucitado. El único que ha resucitado se llama Jesucristo y está sentado a la diestra del Padre, y por eso tenemos entrada ante el Padre en el cielo de la paz. Amén. Cerramos acá diciendo que el 8 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación, he aquí no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. Entonces dice que Él ha anunciado en grande congregación su amor y la justicia. ¿Quién vino a anunciar las palabras del Padre? El Hijo vino a anunciar las palabras del Padre. Ahora, ¿de qué depende que usted tenga vida espiritual? Que usted crea, que usted permanezca. No que haga una oración y usted diga, ah, ya, soy cristiano. ¡Pum! Magia, lámpara de Aladín. No, es que usted tenga relación con Él. Dentro de 8 días seguimos con el tema, la voluntad de Dios. Estamos viendo, terminamos creo dentro de 8 días. Pero lo importante de esta tarde es que usted comprenda que el verdadero sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, que fue derramar su sangre, perdonó sus pecados, perdonó mis pecados, nos santificó, nos justificó, y hoy tenemos vida espiritual. Por eso Juan capítulo 1, el verso 12, cierra diciendo de la siguiente manera: mas a todos los que le recibieron, condición número 1, a los que creen en su nombre, condición número 2, se les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Si usted cree y recibe a Jesús en su vida permanentemente, entonces usted tiene la autoridad de ser llamado un hijo de Dios. Los demás no son hijos de Dios, son criaturas de Dios. Hay que hacer la diferencia entre una criatura y un hijo de Dios. Usted puede venir a una iglesia cristiana, la que sea, evangélica, la que sea. Usted puede estar en un culto, cantar, pero si usted no cree y no permanece, permanecer, no ha nacido de nuevo. Y si no nace de nuevo, no tiene salvación. Eso es como el esposo o la pareja de casados que van, se casan, esa noche se consume el matrimonio con todas las de la ley en la luna de miel, y ese esposo se desaparece durante 3 meses o 1 año, y luego vuelve a ver si la esposa le va a dar un besito y le dice: hey, papito, aquí está la comida. ¿Será que se va a ocurrir eso? Esa esposa lo va a coger a escobazos y lo va a sacar a patadas. Permanecer es que todos los días ese esposo está amando a su esposa. Pues déjeme decirle, Cristo es el esposo que ama a la esposa
pero la esposa tiene que ser fiel al novio, que es Cristo, que es permanecer. Permanecer. Si usted no permanece con la relación en Cristo, su merced no es hijo de Dios. Entonces no le diga papito. Por eso mucha gente ahora es Dios. ¿Será Diosito, Chuchito? Porque no lo conoce como padre. Cuando lo conoce como padre, entonces va al padre confiadamente y le dice: papito, papito, gracias papito. Gracias papito, porque no hay otro más bello como tú. ¿Te acuerdas que la religión es todo así ceremonial? Oremos. Evangelio de San Juan. En la religión, misticismo. En la cristiana también. Oh Jehová, oh Yahweh. En la religión. Pero en la relación es papito. Papito, gracias, porque enviaste a tu Hijo amado, derramaste tu sangre, perdonaste mis pecados. Denme un aplauso al Señor. Te invito a que se ponga de pie esta tarde. Póngase de pie. Vamos a orar. Padre Celestial, yo te doy gracias en esta tarde, porque no hay otro Dios soberano como tú. Gracias por tu amor, por tu grandeza, por tu sacrificio bello que hiciste en la cruz del Calvario por amor a todos nosotros, Señor. Gracias. Gracias por lavarnos con tu preciosa sangre y perdonarnos, Señor. No hay otro Dios como tú, grande, precioso y soberano, Dios del cielo. Gracias por tu fidelidad tan grande. Gracias, Señor, porque tú eres santo, justo y precioso. Porque hiciste tu voluntad. Porque tú, Señor amado, viniste a hacer tu voluntad. Tu voluntad me ha agradado, dice el Hijo al Padre. Gracias, Señor, porque en el Getsemaní diste todo tu amor allí. Hablaste con el Padre y aunque dijiste no quiero, sin embargo dijiste: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Al día siguiente fue llevado a la calavera, al Gólgota, a la vía dolorosa, y en aquella cruz derramó su preciosa sangre, el único y verdadero sacrificio que nos hizo limpios, que nos perdonó todos nuestros pecados, que nos justificó ante el Padre, y que hoy podemos llamar al Padre papito. Por amor al Padre, por amor a su palabra, por amor a nosotros, su sangre preciosa fue derramada en aquella cruz. Y hoy tenemos salvación, y hoy tenemos vida eterna, y hoy le estamos conociendo cada día. Juan 17:3 cierra diciendo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Gracias, Señor, en esta tarde por tu misericordia, por tu amor, por tu perdón, por tu fidelidad tan grande. Gracias, Jesús. Amén y amén.